Para la Facultad de Arquitectura es un honor y es un gusto contar con la presencia de Simón Levy. Simón es el director general de calidad de vida de SADCB, y como todos sabemos, y me parece muy importante, hablar de la ciudad y hablar sobre todo de un concepto de calidad de vida es un concepto difícil. Es un concepto que manejamos en la universidad y muchas veces lo manejamos dentro o fuera del contexto, que esa es una de las cuestiones que a veces nos pasa, ¿no? O sea, lo trabajamos dentro de un contexto académico y nos decimos, bueno, hay ciertas cosas que no hay que cumplir porque eso es un contexto académico, y en otras ocasiones somos muy estrictos y decimos, no, se tiene que cumplir al pie de la letra. Yo creo que el caso de calidad de vida es uno de estos casos complejos en la relación justamente entre la ciudad, el desarrollo y particularmente entre los conceptos de desarrollo urbano, arquitectura, desde luego los financiamientos que cualquiera de estos proyectos requieren y los actores que son indispensables para poder llevar a cabo proyectos como los que se están proponiendo a través de las OPs. Por esto recibimos con mucho agrado una propuesta que nos hizo Simón de participar con nosotros en esta presentación, en la que yo lo que pretendí como director, lo que pretendo como director es contar con la presencia de tanto de académicos como de estudiantes para conocer primero directamente de ti qué es lo que se está desarrollando dentro de calidad de vida. Ahora hablábamos de la posibilidad de generar algunas propuestas de colaboración en las que la universidad pudiera también participar prácticamente en conceptos de investigación, análisis y de toma de decisiones previas a la organización de los proyectos, pero particularmente me parece que tenemos mucho que aprender, pero también tenemos mucho que aportar, y esto es lo que nos permite el día de hoy la presencia de Simón con nosotros. Nada más para dar una semblanza sobre Simón Levy. Él fue reconocido por Young Global Leader del World Economic Forum en marzo de 2013 y emprendedor global del Foro Mundial de Emprendedores World Entrepreneurship. Es fundador de la Cátedra México-China de UNAM. Es universitario, cosa que siempre destacamos en esta universidad. Es licenciado en Derecho con especialidad en Comercio Exterior, egresado de la Facultad de Derecho de esta universidad, de donde se graduó con mención honorífica. Es especialista en Derecho Chino por parte del Indiana University School of Law y la Escuela de Leyes de la Universidad Popular de China. Es maestro en Administración y Dirección Internacional del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y de la Escuela de Graduados de Administración de Empresas del ICEM. Ha realizado su doctorado en Economía y Políticas Públicas, estudios de posgrado en Derecho Internacional Privado, en la Academia de Derecho de La Haya, y de Creación e Internalización de Empresas en el Instituto de Empresas de Madrid. Actualmente es doctorado en Derecho de las Asociaciones Público-Privadas en la Facultad de Derecho de UNAM. Fue miembro del equipo de transición del jefe de gobierno electo de la Ciudad de México, el doctor Miguel Mancera, quien después de asumir el cargo, lo nombró el 14 de diciembre de 2012 director general de la empresa paraestatal del Gobierno del Distrito Federal, Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México. Fue el primer abogado mexicano en obtener en 2005 su permiso de trabajo en la República Popular China para prestar servicios como abogados en este país. Colaboró con el Banco Mundial, participó en el Foro Global de Gobernabilidad Corporativo realizado por el Instituto Internacional del Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale. Fue presidente de la IDEASIA Fund, el primer fondo de inversiones entre Asia y América Latina. También fue presidente del Consejo Latinasia, empresa que internacionalizó empresas mexicanas, así como la generación de alianzas, atracción de inversión extranjera y coinversiones entre empresas mexicanas y asiáticas. Ha sido representante del Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales de la Secretaría de Economía de México, asesor del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Gobierno del Distrito Federal en materia de atracción de inversión extranjera proveniente de Asia y China, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional 1 y 2 de la Facultad de Derecho de esta universidad y colaborador en diversas publicaciones nacionales y extranjeras en materias de comercio exterior y aspectos económicos, columnistas del Forbes México, animalpolitico.com y de los periódicos mexicanos Excelsior y Milenio. Como ven, tiene un currículum abrumador, pero
periodistas, hoy no voy a hablar de China. ¿Sí? Creo que la entrevista empezaba y la primera respuesta era no voy a hablar de China, entonces no vamos a hablar de China, vamos a hablar de la Ciudad de México, y creo que una vez leído el currículum, que es importante, podemos ver qué es lo que caracteriza al director general de calidad de vida, ¿no? O sea, cuál es la semblanza del director de calidad de vida. Es una semblanza que bueno, está apoyada por un equipo de trabajo en donde todo el mundo diría, bueno, ¿y dónde quedan los arquitectos? ¿No? ¿Dónde quedan los urbanistas? ¿Por qué hay alguien que está como Simón al frente de calidad de vida? Yo creo que queda muy claro, es esta relación que se tiene que tener siempre con o sea, la factibilidad financiera, social, económica, ambiental, entonces sus proyectos pues, es fundamental. Y me parece que el currículum lo sintetiza muy bien. Bienvenidos. Esta es tu casa, no es tu facultad, también la conoces en tu casa. Bienvenido. Gracias. Y bueno, no vamos a hablar de China, pero yo sí quiero decir rápidamente por qué no quiero hablar de China. No, bueno, primero, señor director, muchas gracias. La verdad es que es un privilegio para mí regresar aquí a mi alma mater, venir aquí por primera vez pues a tratar de dialogar con estudiantes, con profesores, con miembros de la comunidad universitaria aquí en la Facultad de Arquitectura. Es un privilegio. Muchas gracias por aceptar este espacio de diálogo, este espacio, digamos, de resonancia en donde se genera el pensamiento de nuestro país y particularmente en nuestra ciudad. Y bueno, realmente pues en esta experiencia que tuve la oportunidad de pasar casi 10 años de mi vida por Asia, lo primero que pues intenté a regresar a la Ciudad de México y a mi país es, bueno, en toda esta manera de pensar en la política pública, lo primero que, para tomar a veces una decisión, lo primero que haces es descartar lo que no quieres, ¿no? Y si yo creo que algo la Ciudad de México y nuestro país debe de empezar a dejar de importar, si ya somos una economía importadora, pues lo que yo creo que debemos de tener es que seamos importadores de modelos de desarrollo urbano que, bueno, no caben, no se circunscriben a la realidad de nuestro país. Entonces, lo único que voy a decir de China es que justamente lo que yo creo que no debería de pasar en nuestra ciudad y en nuestro país es un modelo, si se le puede llamar modelo de desarrollo urbano que está planteado en Asia, porque generalmente siempre uno voltea a ver modelos de desarrollo urbano pues en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Veíamos los grandes centros o periferias con grandes autopistas, pero pues las centralidades son totalmente aisladas, y pues cosas similares suceden en China, en donde responden a una dinámica completamente diferente. Y es justo lo que, partiendo de un modelo que me interesó mucho, que lo estudié, como bueno, yo creo que trato de ser menos ignorante en ese tema, porque hablar del tema pues de Asia, de China y de sus políticas públicas, uno tiene que estar ya ahí estudiando, pero finalmente es algo que no debería suceder en nuestro país. Y bueno, partiendo de eso, pues me gustaría, buenas tardes a todos, me gustaría dividir la plática en tres, ¿no? Primero, bueno, agradecer también, me acompaña parte de mi equipo de trabajo, el maestro Gustavo Gómez Peltier, él es urbanista, y bueno, yo creo que la primera gran pregunta es ¿qué hace un abogado doctor en economía y políticas públicas en temas, digamos, de planeación urbana en la ciudad? ¿Cuál es la relación que tiene que ver en esto? Digo, sabemos que en el país y en la ciudad pues el surrealismo es algo que impera, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es un poco digamos, esta decisión? Y bueno, transmitirles a través de estos tres temas que yo quiero, mi expectativa de esto es que después de que termine de conversar con ustedes quede respondido qué tiene que ver, digamos, este sentido de mi propia formación profesional, que bueno, es una decisión totalmente personalísima del gobierno, lo cual para mí es una gran honra poder dirigir esta empresa paraestatal. Entonces voy a dividir la plática en tres como una forma de responder a esta pues, gran pregunta, ¿no? La primera es pues los puntos que unen la parte, digamos, urbanística, la parte arquitectónica con la parte financiera, y cuál es el momento, la situación en la cual estamos transitando hoy por hoy en la ciudad, la necesidad de inversión fundamentalmente en planeación, en lo que pues, muchos de ustedes saben y conocen y lo que es necesario de hacer ciudad.
Segundo, bueno, el planteamiento concreto de las zonas, de las zonas de desarrollo económico y social, y la dicotomía que existe entre regeneración urbana y planeación, y por qué esta distinción o esta discriminación, no solamente conceptual, sino material, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista financiero, y aterrizar a partir, digamos, de, si es que nos da tiempo, no sé cuánto tenemos de tiempo, aterrizar rápidamente, digamos, en cada una de las zonas, pero haciendo un énfasis muy importante. Yo no me quiero ir de aquí sin hablar de la importancia que tiene, primero lo personal, como convicción personal, lo que es los concursos de arquitectura pública y digamos, la democracia arquitectónica, si me permite la expresión, en la toma de decisiones y en la participación en proyectos de obra pública, pero también su tratamiento frente a esquemas nuevos, complejos, como son las asociaciones público-privadas. Hacia dónde entra el pensamiento de lo público, hacia dónde interviene o debe intervenir esta democracia, digamos, de todo el sector arquitectónico en esquemas nuevos, novedosos que están surgiendo en nuestro país a través, digamos, de esta esquema de asociaciones público-privadas. Entonces, bajo estas tres premisas, quisiera partir primero de esta reflexión. Lo primero que hice al pensar, al saber que iba a estar aquí con ustedes, bueno, ¿cuáles son los puntos de unión? Yo creo que esto es algo, digamos, pocas veces analizado. ¿Cuáles son los puntos de unión entre lo que hace o lo que debe de hacer la arquitectura, el urbanismo y la parte, digamos, financiera? Lo primero es que las ciudades, y sobre todo si algo no tenemos ese distingo en nuestro país, es que la necesidad, vemos a la planeación como un gasto, no como una inversión. Se desdeña la planeación y lejos de entender que la planeación es más que ser un mal necesario, es un elemento que genera las plusvalías en todos los sentidos. Bueno, entender, digamos, cuáles son estos puntos, ¿no? Y partiendo, digamos, de estas uniones, yo diría que la relación que hay entre la arquitectura y la parte financiera, tenemos que la arquitectura, independientemente de los asegúnes o las diferencias con el urbanismo, bueno, hay una gran necesidad del diseño y del pensamiento del espacio público, ¿no? Yo creo, con mi enorme y gran ignorancia en cuanto a la arquitectura y el urbanismo, yo creo que si de alguna manera podría yo, digamos, definir como yo entiendo al urbanismo, es la psicología del espacio público, ¿no? Pensar, el pensamiento del espacio público, y en ese pensamiento del espacio público queda claro que se requiere de un diseño, se requiere del entendimiento de la genética, se requiere del entendimiento de lo que sucede en determinado polígono, en determinado espacio, digamos, de la ciudad. Ante esta necesidad, digamos, de diseño, de planeación, bueno, evidentemente que uno de los elementos fundamentales que se tiene que hacer es entender pues, la naturaleza de uno de los activos más importantes que tiene el Estado, que tienen las ciudades, como son los activos intangibles, entendiéndose los usos de suelo. Entonces, partiendo, digamos, de esta premisa inicial, el diseño del espacio y el valor económico social del espacio es un punto de unión que genera la planeación, pues rescatando como primer elemento que hoy por hoy las ciudades requieren íntimamente, y nuestro país y sobre todo la Ciudad de México, entran en un instante del tiempo en donde la planeación no es un gasto, sino es necesariamente una inversión que se tiene que hacer. La planeación es un tema fundamental. Al entender la necesidad de que es menester contar con una planeación, bueno, entendemos que la planeación debe de generar plusvalías económicas, plusvalías sociales, plusvalías financieras, plusvalías que al final de cuentas le hagan honor a lo que dijimos, ¿no? Lo que hace calidad de vida, que es práctica y precisamente el nombre, calidad de vida. Debemos generar las plusvalías necesarias para poder generar estos nuevos modelos, digamos, de calidad de vida. De tal suerte que es necesario invertir en la planeación para encontrar estas plusvalías. ¿Cómo la planeación incide en estas plusvalías? Lo que hemos visto básicamente es que, si
circunscribiéndome al modelo, si se le puede llamar modelo de desarrollo urbano de los últimos 15 o 20 años que hemos vivido, sobre todo en las ciudades y particularmente en la Ciudad de México, es que tenemos dos grandes fenómenos. El primero de ellos es el crecimiento en las periferias, digamos en las periferias de las ciudades, básicamente porque el metro cuadrado de vivienda sobre todo no es asequible, no es alcanzable para pues, los diferentes estratos económicos sociales. Entonces lo que se ha venido dando es básicamente premiar, digamos, por un lado la especulación inmobiliaria a través, digamos, de diferentes ordenamientos. No me quiero referir en lo particular norma 26, en fin, a través de la política pública como tal que se ha dado, y particularmente una expulsión paulatina de los ciudadanos o quienes habitaban de alguna manera pues zonas importantes de la ciudad, de tal suerte que se ha venido generando una población en las periferias, porque se ha premiado, se ha venido beneficiando a través de un modelo de subsidios el suelo, digamos, en las periferias de la ciudad, haciendo que en diferentes zonas, digamos, urbanas o dentro de la Ciudad de México haya un fenómeno de migración y de despoblamiento como tal. Esto nos lleva básicamente a desencadenar una cadena, yo le llamo la cadena de desvalor, porque lo que tenemos básicamente es que ahí donde empieza a haber un proceso, digamos, de migración, empieza un proceso también de desencanto, un proceso de deterioro del espacio público, un proceso de deterioro de la infraestructura, de falta de equipamientos, con lo cual nos lleva básicamente a un cáncer, digamos, no solamente del espacio, en la calidad del espacio en la infraestructura, sino también un cáncer en la movilidad, ¿no? Lo que han venido haciendo las ciudades, y por eso cuando empecé diciendo que lo que no tenemos que hacer es lo que no se hace en Chile, sobre todo en Estados Unidos, se ha pensado, y aquí es una gran oportunidad para poder establecer ya una primera diferencia, se ha establecido que son las vocaciones económicas lo que imprime o lo que debería de concentrar, digamos, a ciertas zonas o polígonos de diferentes espacios de las ciudades, lo que debería generar esa estrategia para poder impedir estos fenómenos de esta cadena de valor que se daba. Y lo que se ha venido haciendo básicamente es que estas vocaciones económicas lo que generan son concentraciones como tal, lo que son los llamados clústeres, ¿no? Son modelos de especialización industrial, modelos de especialización, digamos, económica, que lo que nos llevan básicamente es un cáncer de movilidad, porque tenemos zonas de las ciudades en donde hay una gran actividad económica, pero en la noche básicamente son zonas muertas, zonas que prácticamente se terminan. Porque lo que no hacen es entender prácticamente que la gente no quiere ni vivir, digamos, en las periferias, y que la gente lo que necesita, digamos, son centros o nuevas centralidades donde no solamente se generen empleos o se genere una vocación, una especialización económica, sino realmente puedan haber o puedan cohabitar un modelo, digamos, de infraestructura y equipamientos que den la oportunidad de generar estos empleos o estas economías, pero también la posibilidad de generar vida alrededor, ¿no? Entonces necesitamos entender que diferentes ciudades lo que hacen estos clústeres son, bueno, espacios monofuncionales, monotemáticos, que al final de cuentas estas concentraciones generan cánceres de movilidad y lo que hacen es impedir verdaderamente un diálogo entre uno y otro espacio dentro de las ciudades, ¿no? Y esto es lo que sucede prácticamente en China, ¿no? Con las zonas de desarrollo económico que se generan. Entonces, partiendo, digamos, de esta gran problemática en la planeación, son las vocaciones, digamos, económicas lo que sí puede generar un detonamiento económico, pero al final de cuentas no desdobla un modelo sustentable en donde la gente también pueda estar viviendo y pueda estar, digamos, teniendo al alcance diferentes servicios o satisfactores para poder generar vida y trabajo alrededor de todo esto, ¿no? Entonces la arquitectura no solamente puede, digamos, planear espacios, sino que también debe administrar vacíos entre lo que es urbano,
entre lo que es, digamos, la necesidad de entender esta diversidad de lo que debe de ser habitable y hacer que estas plusvalías de la planeación transformen precisamente de la planeación de una utopía o de un costo a una realidad. Eso es lo importante, o lo que considero que es tan importante la arquitectura en la toma de decisiones, de hacer, digamos, esta forma de una coexistencia, una mayor habitabilidad con inteligencia, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental la presencia de la arquitectura en la planeación y en la toma de decisiones de lo que se está haciendo. Curiosamente, lo menos planeado, lo más accidentado, es lo que va logrando pues la propia diversidad. Tenemos espacios dentro de la ciudad como la Colonia Roma, como la Colonia Condesa, ¿no? En donde, pues, lejos de tener, digamos, grandes planes maestros como tal, o grandes, digamos, lo platicamos ahorita de los aeropuertos, ¿no? Generalmente, pues, las sociedades y la propia movilidad social, los satisfactores, el que tengas ciertos equipamientos, es lo que va generando este enriquecimiento, digamos, de diversas zonas, pero es precisamente la diversidad lo que genera esta riqueza de los espacios. No podemos generar más guetos en las ciudades, no podemos generar más concentraciones económicas o espacios monotemáticos. Es decir, tenemos en diferentes zonas espacios residenciales, tenemos espacios, digamos, de comercios, pero lo que está claro es que tenemos un gran problema en la ciudad. Primero, como ya decía, en un tema de habitabilidad, de hacer que la Ciudad de México necesariamente se vuelva a redensificar. Yo creo que un gran mito de lo que hoy tenemos, y lo primero que vi cuando tuve la oportunidad de estar ahí en el equipo de transición del doctor Mancera, es que, bueno, la pregunta es, bueno, ¿a dónde crecer? ¿No? ¿Hacia dónde debe crecer la ciudad si ya no hay tierra la ciudad? ¿No? Yo creo que, y aquí parto al siguiente punto, tenemos dos grandes situaciones en la Ciudad de México y en las ciudades. Un fenómeno de lo que puede llamarse reciclamiento urbano, y otro, pasar a la necesidad de la planeación como tal. Evidentemente el reciclamiento también engendra la necesidad de hacer una planeación, pero tenemos zonas de la ciudad que evidentemente necesitan un reciclamiento urbano, y tenemos otras zonas de la ciudad en donde prácticamente está el imperio del vacío, ¿no? Si me puedo usar el título de Lipovetsky, en donde eminentemente se requiere de nueva cuenta el pensamiento del Estado, el pensamiento del gobierno, y pensar lo que debe suceder en ese espacio público como tal. Como una planta de asfalto el día de hoy en la ciudad si debe transformarse en algo, por qué y para qué debe de transformarse. Como una avenida como Chapultepec debe dejar de ser exclusivamente una avenida en donde se convierte en un carril de tránsito y debe o debería de convertirse en un gran cinturón de entrada de contención que proteja, digamos, esta diversidad, esta habitabilidad, esta riqueza, digamos, cultural, riqueza social que se va generando, e impedir que lo que viene sucediendo, un modelo, digamos, o fenómenos de degradación que pasan en la zona rosa, en fin, una serie de cosas, se siga expandiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar bajo esta premisa en el reciclamiento y en la planeación? Yo creo que son dos partes, dos conceptos que deberían o deben, digamos, discriminarse, deben de separarse, y que financieramente, como tal, pues tienen completamente dos formas de observarse. Partiendo entonces, digamos, de estas dos necesidades del reciclamiento urbano y de la planeación, hay una gran necesidad, insisto, en esta línea que vengo diciendo, de una necesidad de redensificación de la ciudad, de una necesidad de reciclamiento de la ciudad y una necesidad de planear hacia dónde debe y cómo debe crecer la ciudad. Entonces venía en este ejemplo diciendo que el primer dilema era, bueno, pues ya no hay tierra dentro de la ciudad, ¿no? Y lo que tenemos, y lo que pues yo he dado día con día cuenta de esto, es que tenemos grandes zonas subutilizadas dentro de la Ciudad de México que requieren básicamente, lejos de pensar en crecer, aunque uno de los principales elementos en el Programa General de Desarrollo es una ciudad vertical, bueno, lejos de pensar en estas métricas, en esta lógica de que primero debe desarrollarse lo inmobiliario para que la plusvalía comercial
genere la plusvalía social, yo creo que debe ser a la inversa. El Estado, el cerebro de gobierno como tal, y sin esto hablar de un tema de paraestatalización y de un tema setentero ni nada de este tipo, sin mezclar la parte económica con la parte, digamos, humanística, el cerebro del gobierno, el Estado como tal, debe tener una absoluta, y si no por lo menos una absoluta, debe de generar la certeza necesaria de hacia dónde y cómo debe crecer la ciudad. Yo creo que es algo que hemos prácticamente perdido. Hemos visto crecer de manera desproporcionada, de manera totalmente poco planeada, poco, digamos, no quiero utilizar calificativos, pero no bajo una premisa de planeación, la ciudad. Entonces partimos de grandes concentraciones en zonas en donde pues quizá no se requieren, digamos, este incremento, digamos, de equipamientos, lo cual sigue encareciendo el valor del metro cuadrado, pero tenemos grandes zonas dentro de la ciudad en donde, lejos de pensar en incrementar la presencia de infraestructura básica, servicios públicos y equipamientos que generen esa plusvalía social para posteriormente generar las condiciones de habitabilidad como tal, seguimos generando concentraciones, digamos, económicas en zonas donde no necesariamente se requiere. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar esta necesidad de que el Estado como tal debe de ser conjuntamente, digamos, con la sociedad, sobre todo una sociedad democrática, debe ser este cerebro en donde sea un cerebro donde pongamos a trabajar a las neuronas del Estado, porque las neuronas pueden estar ahí, todo lo que se usa pues se atrofia al final de cuentas, y yo creo que es fundamental, es el momento en que las neuronas del gobierno deben de volver a funcionar en función de lo que debe y hacia donde se debe conducir la planeación. ¿Y cómo deben funcionar esas neuronas? Bueno, pues que deben generar reglas claras en donde, lejos de evitar, que es algo evidentemente casi imposible, evitar la especulación inmobiliaria, debe entender hacia dónde y cómo debe generar, digamos, estos modelos de crecimiento urbano. Y partimos, digamos, de estas dos premisas. Partimos de que nos dimos cuenta y damos cuenta que la ciudad tiene grandes espacios y grandes superficies que tienen áreas subutilizadas, una gran necesidad de equipamiento de servicios públicos, y que lo que se requiere básicamente es la inversión, digamos, para generar estos procesos, digamos, de reciclamiento y de regeneración, y sobre todo una creatividad gubernamental importante para que esta regeneración o esta redensificación no provoque fenómenos ni técnicos ni financieros como son los llamados procesos de gentrificación como tal. Entonces, el primer punto, digamos, de esto es pasar de la especulación a la administración del espacio, ¿no? Y concretamente, esquemas que nos permitan hacer ciudad. A partir, digamos, de esta gran necesidad de redensificación, de reforzamiento, equipamiento en zonas que requieren un reciclamiento importante o en zonas que eminentemente parten de una necesidad de planeación, nos acercamos a lo que es, digamos, un esquema en donde no solamente partimos de una necesidad de no concentrar actividades económicas y tampoco partimos, digamos, de una dinámica en donde lo que no requerimos es incrementar la presencia, digamos, de una movilidad motorizada, como la presencia del automóvil, sino generar nuevas dinámicas en donde se pueda hacer esta planeación y se pueda hacer esta regeneración. Y partiendo, digamos, de estas dos premisas, surge este concepto como tal de las ODEs. Y aquí yo quisiera, lo primero que quiero decir es que lo primero que nosotros no deseamos ni queremos es ser, digamos, descubrir el hilo negro de nada. Al final de cuentas, lo que a veces es más difícil es hacer uso del uso más básico, que es el uso racional de lo común, y entender básicamente que lo que tenemos que hacer antes de cualquier cosa es intentar entender a la ciudad, o por lo menos intentar entender diferentes zonas de las ciudades, ¿no? Y bueno, ¿cómo se entiende una ciudad? Bueno, primero caminarla, habitarla, entenderla, entender cuáles son los equipamientos que se tienen ahí, y partir, digamos, de uno de los aspectos que a mí, y que es básicamente mi función, porque yo creo que
quien debería estar aquí sentado, y bueno, evidentemente esta es una solicitud de invitación que yo hago, ¿no? Pero tendríamos que invitar aquí a mi tocayo, a Simón Newman, para que él nos hable, digamos, de este tema de planeación urbana. Mi trabajo como tal, básicamente, es hacer valer las plusvalías y incrementar el patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, partiendo, digamos, desde que no es nuestro interés, digamos, poner y hacer énfasis en elementos y modelos conceptuales, sino lo que nos interesa básicamente es incrementar el valor del patrimonio de la ciudad. Nos dimos cuenta como segunda premisa, primera premisa era, bueno, se habla de una falta de suelo, bueno, el asunto es, si hay suelo, lo que no es un suelo que pueda ser aprovechado, ¿no? Segundo, segunda premisa, tenemos prácticamente elementos en donde el gobierno de la ciudad, y sobre todo muchos gobiernos, entrega permanentemente como sistema los activos más valiosos que tiene un gobierno, los entrega prácticamente a los particulares sin que el gobierno genere prácticamente ningún elemento económico o ganancias a su favor, por un lado. Y segundo, esos activos intangibles del gobierno no sirven para modelar esta planeación o esta regeneración urbana. O sea, hoy un uso de suelo, lejos de ser un elemento que le permita al Estado no solamente no controlar, sino verdaderamente velar para lo que hoy consta en un plan de desarrollo, un modelo, un plan maestro como tal, verdaderamente se traslade de la teoría a la realidad, pues un uso de suelo lo que hace básicamente es un elemento prácticamente de corrupción como tal, o es un instrumento, digamos, que al final de cuentas no incide en que se materialice esta política pública, esta política de pensamiento. Entonces, lo primero que hicimos, bueno, ¿cómo pueden incidir estos activos intangibles de gobierno en que ya no se entreguen a los particulares nada más, sino que generen verdaderamente beneficios económicos para la ciudad, plusvalías económicas para la ciudad y para quienes habitan, digamos, en esos en polígonos como tal de actuación? Y segundo, que esos activos intangibles de gobierno, entendiéndose cursos de suelo, densidades como tal, pues puedan verdaderamente ir modelando esta necesidad de reciclamiento y esta necesidad de planeación como tal. Entonces, aquí parte un nuevo esquema que se viene desarrollando en diferentes partes, digamos, del país, pero bajo un modelo en donde lo que se ha venido dando es que las asociaciones público-privadas, y a esto me refiero, es que las asociaciones público-privadas lo que hacen básicamente son generar modelos de financiamiento con deuda para el Estado. Y entonces aquí la premisa es al revés. El gobierno de la ciudad tiene suelo. El gobierno de la ciudad tiene un valor fundamental que son los usos de suelo y tiene un valor fundamental que son las densidades. Si el gobierno no sabe cómo invertir, cómo otorgar o cómo generar estas plusvalías como tal, bueno, no solamente vamos a generar estos beneficios económicos para el gobierno, no vamos a generar estos beneficios económicos para el gobierno, sino que esta capacidad de rectoría que debería de estar asumiendo de nueva cuenta el Estado, esta necesidad de pensamiento, esta necesidad de planeación, se pierde. Si no hay un elemento financiero de por medio que maneje o que permita dialogar financieramente con quien tiene el capital, pues difícilmente va a poder hacer esto. Entonces aquí se trata de romper un paradigma, que el que pague no mande, puede participar, pero no porque pagues o no porque tengas, digamos, el capital financiero para desarrollar, seas tú quien va a determinar el destino del equipamiento, de la infraestructura y de las necesidades dentro de un espacio. Entonces, la necesidad de romper con este paradigma, y es un tema que no es nada sencillo, pero debemos de partir, digamos, de este esquema. Entonces, aquí entra ya calidad de vida, porque calidad de vida lo que observa y lo que tiene que hacer de entrada, bueno, es generar estas plusvalías como tal. Pero segundo, y bueno, es parte, digamos, de una afición en lo personal por la planeación, como lo he venido diciendo pues, a lo largo de la charla, ciudad que no invierte en su planeación es una ciudad que al final de cuentas se va a estar enfrentando problemas del futuro. Yo creo que la planeación consiste en traer las consecuencias del futuro a la toma de decisión de nuestro presente. Yo creo que eso es básicamente traer a valor presente financieramente hablando el costo de una decisión del futuro al valor de lo que se considera tomar esa decisión en el presente. Entonces, lo que hace calidad de vida, además, digamos, de generar estos
modelos de generación de valor, pues está invirtiendo básicamente con un presupuesto mínimo e ínfimo. Somos la entidad, digamos, del gobierno con menor presupuesto, pues la que más le está invirtiendo al tema de la planeación, ¿no? Esto, insisto, lo debería estar haciendo SEDUBI, o lo deberían estar haciendo, digamos, otras áreas, pero bueno, ha sido la instrucción del jefe de gobierno de que sea Calidad de Vida quien parta, digamos, de esta necesidad de hacer planeación. Y esta necesidad de hacer planeación nos habla de entrada de estas áreas o estas zonas, digamos, de la ciudad que requieren tener un reciclamiento y requieren de una planeación. Y bueno, ¿hacia qué son básicamente o cuál es la tesis medular o el planteamiento de las zonas? Tenemos zonas con necesidad, como decía, de reciclar, partiendo de entender la genética productiva y la genética social de ciertas zonas. A diferencia del clúster que provoca una concentración económica, aquí lo que estamos buscando, lo que hemos buscado entender, es esa genética social que te dan los equipamientos, que te da el capital humano, que te dan los servicios, que te dan, digamos, la historia como tal de diferentes zonas, la cultura, ¿no?, de cada una de las áreas de la ciudad. Y partiendo de esta necesidad de entender esa genética, ese ADN del suelo urbano, lo que haces es entender, lejos de descubrir el hilo negro, es, bueno, ¿cómo potencio? Si es que debo de potenciar y si es hacia donde quiero que crezca la ciudad, ¿cómo potencio esa vocación o ese ADN o esa genética económico-social? ¿Cómo la potencio? Y si no la voy a potenciar, bueno, ¿cómo hago que lleguen nuevas formas, digamos, de habitabilidad y unas nuevas formas de habitabilidad? Y lo que nos encontramos básicamente, digamos, toda la ciudad podría ser una gran SODE, ¿no?, como tal, pero tenemos que por la mezcla de usos, por las necesidades de movilidad, la necesidad del incremento de equipamientos, pero sobre todo porque hay vocaciones económicas que, lejos de perderse, requieren seguir incrementando. ¿Por qué? Porque tú tienes 5 colonias en Tlalpan, sobre todo la Belisario Domínguez, que de una manera absolutamente desordenada llegaron y se plantearon ahí los institutos, digamos, de salud federal. Los institutos de salud federal no se van, lejos de que no se van a ir de ahí, van a crecer de manera sustantiva y de manera importante. Tienes la presencia de uno de los hospitales privados más importantes, como es Médica Sur. Ante estas dos grandes mega obras y mega desarrollos, porque esos sí son dos grandes mega desarrollos, las ODEs no son mega desarrollos, el gobierno tiene que responder a la necesidad de entender, bueno, ¿qué va a pasar en este gran perímetro, en este gran polígono de 5 colonias, que con dos grandes megadesarrollos, pues el gobierno tiene que orientar básicamente hacia dónde debe de modelarse en movilidad, en equipamiento, en espacio público, en infraestructura de hospitalidad y en servicios básicos como tal, por dar un ejemplo. Entonces, lo que hacemos, o lo que plantean las ODEs, es básicamente generar a través de un modelo del entendimiento de la genética, del entendimiento de la vocación económico-social, el impulso a través del reciclamiento, de esta regeneración o de esta planeación en diferentes aristas, partiendo de un análisis o de un concepto meramente de desarrollo urbano a un modelo de regeneración o de planeación integral que nos hable del espacio público, que nos hable de la necesidad de incrementar la presencia de servicios públicos, que nos hable básicamente de incentivar y detonar, pero sobre todo de reordenar, porque tenemos, en el mismo ejemplo, Orielo Guerra, en otras partes, digamos, no me quiero ahorita referir a, tenemos un fenómeno igual de repoblamiento o de poblamiento de diferentes zonas, en donde no hay un ordenamiento territorial como tal. Entonces tienes, digamos, asentamientos humanos que no tienen, digamos, una certeza jurídica en que la gente que está habitando ahí pueda o deba seguir ahí. Entonces, pero la gente también no la vas a sacar. Entonces necesitas como ciudad entender claramente cómo vas a solucionar esa problemática. Entonces las ODEs nos hablan de un reordenamiento urbano, nos hablan de la necesidad de hacer una planeación de cómo vamos a generar estos modelos de habitabilidad en donde hay una coexistencia entre espacios, digamos, y oferta asequible, habitable,
cómo incrementamos la presencia del espacio público, la calidad del espacio público, la presencia de servicios públicos, y podemos ir generando círculos virtuosos a medida que, lejos de que la gente vaya saliendo de estas zonas, al contrario, vuelvan a regresar. Y voy a dar un ejemplo que ahorita Gustavo, si nos da tiempo, nos va a ver. Tenemos ahí en Salud una zona que de las 5:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde tiene una población flotante de más de 56,000 personas. Por cada paciente que llega a la Belisario Domínguez, ni siquiera las otras 4 colonias, trae a 3 personas más. Entonces tenemos una población flotante terrible, tenemos una presencia enorme de automóviles, no hay una estrategia como tal de movilidad para disminuir la presencia de automóviles, incrementar, digamos, la intermodalidad del transporte público, la interconectividad del transporte público, y hacer que la gente que llega a atenderse ahí tenga las condiciones mínimas de humanidad de poder esperar. Tenemos gente que al salir, digamos, de uno de los institutos, pues tiene que estar esperando en su automóvil para poder ser atendido, o pernoctar 7 u 8 o 9 horas, porque no hay, digamos, infraestructura de hospitalidad, y tampoco, y si la hay, bueno, no es asequible a las necesidades económicas. Tenemos a médicos que entran, digamos, a curar, pero salen y entran al corredor supuestamente gastronómico, que yo le llamo el corredor de la muerte, en donde al final de cuentas pues salen a ingerir alimentos con las peores condiciones de salubridad. Entonces, este surrealismo como tal que vivimos, este surrealismo urbano que tenemos, necesitamos empezar a convertirlo básicamente, como yo digo, de una utopía a una mayor realidad. Entonces, ¿qué hace o qué está haciendo Calidad de Vida y cuál es básicamente este esquema de las cosas? Es pasar de lo monofuncional a lo multifuncional, generar nuevas centralidades partiendo, digamos, de estos reciclamientos o de esta planeación, y generalmente así hacer que el valor que tiene en los usos intangibles de gobierno, los usos de suelo, el gobierno deje de perder y lo sepa utilizar no solamente como un instrumento de planeación urbana o de política pública, sino básicamente como un generador de ingresos que permita generar básicamente estas plusvalías a la gente que está viviendo y que está recibiendo en ciertos espacios y en ciertas, digamos, ciertos proyectos, ¿no? Esta es básicamente, digamos, la reflexión por lo cual yo estaría refiriéndome al tema de las SOES. Y como el último punto, me parece que es importante abordar, porque creo que causó muchísima polémica esta selección de los arquitectos, y que, bueno, como cualquier político se quedarían callados si no abrirían. A mí sí me gusta mucho el diálogo, me gusta abrir el tema, ¿no? Sobre todo el tema de Jesús Guiñorón, por qué esta decisión y por qué y cuáles son digamos, las implicaciones que esto tiene, ¿no? Primero partir, digamos, de lo que es cómo nosotros concebimos al arquitecto y su involucramiento en el tema de la obra pública, ¿no? A mí en lo particular, independientemente de lo que se decida, estoy hablando aquí a título personal, a título particular, y también lo que por instrucciones del jefe de gobierno estaremos haciendo desde Calidad de Vida, no lo puedo hablar ni lo puedo referir desde otras dependencias, pero queda claro que en cuestión de obra pública es menester y es imperativo la necesidad de traer el pensamiento de la diversidad arquitectónica a la toma de decisiones, sobre todo en equipamientos y en infraestructura pública. Creo que es fundamental, independientemente que sobre todo los periodos políticos son periodos cortos, en donde lo que se requiere es prontamente ejecutar. Me parece que a veces por no tomar en cuenta cierto u otro proyecto, o generar o contemplar amiguismos o compadrazgos, bueno, pues generalmente esto no nos lleva necesariamente al mejor de los proyectos. Esto evidentemente tiene que ser considerado un tema de obra pública. Sin embargo, cuando se involucran esquemas de asociaciones público-privadas, creo que la gran pregunta podría ser, bueno, independientemente de quien financie o quien desarrolle o quien aporte la cuestión económica, al final de cuentas queda claro que es una infraestructura que le va a quedar a la ciudad y que teóricamente también tendría que ser, digamos, esta democracia de la arquitectura, debería sufrir el mismo tratamiento que una obra pública como tal. Nada más que aquí pasa una gran diferencia. Cuando hay una asociación público-privada, lo primero que el Estado y en particular, lo primero que uno ve, por eso es muy importante saber
qué se trata como acción público-privada y qué no se trata como acción público-privada, porque lo primero que uno observa es una tasa interna de retorno, y el Estado no puede pensar con una política pública en una tasa interna de retorno, es decir, cuánto dinero me va a generar de rendimiento la obra que yo voy a estar haciendo. Pues como gobierno tenemos que tener muy claro qué tipo de proyectos se generan o no bajo esquemas de asociación público-privada y qué esquemas básicamente se generan con obras bajo licitaciones como tal, ¿no? Bajo la necesidad de hacer intervenciones tan grandes dentro de la ciudad, queda claro que es imposible, digamos, que el presupuesto público entre de manera total a esta necesidad de reciclamiento y de regeneración urbana como tal, de tal suerte que se activan importantes proyectos de asociaciones público-privadas, y eso no lo determino yo, lo determina básicamente, digamos, el propio gobierno como tal. Lo que le toca calidad de vida es materializar ese esquema de asociación público-privada, de tal suerte que no puede ser generable, o no debería, o no podría ser, digamos, esta misma lógica del concurso público en una acción público-privada, porque la arquitectura, lejos de pensarse, insisto, como yo lo observo, como una inversión, es considerada a veces como un costo, y generalmente esto termina impactando en las tasas internas o en las variables financieras como tal. No obstante eso, en lo que estamos haciendo en calidad de vida es una premisa que es fundamental. Si bien es complejo que en esquemas de asociación público-privada calidad de vida haga todo tipo de concursos como bajo una misma lógica de la obra pública, tenemos muy claro que el gobierno de la ciudad, y sobre todo una de las premisas bajo mi dirección, es que es de nuestro interés sacar a la luz a nuevos talentos y nuevos, digamos, nuevos despachos o jóvenes emergentes que están surgiendo de manera importante, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces queda claro que estos esquemas de las zonas de desarrollo y sobre todo diferentes equipamientos que se van a estar concursando, y subrayo la palabra que sí se van a estar concursando, para nosotros es muy importante vincular la arquitectura nacional con la arquitectura internacional, de tal suerte que tengamos la presencia de despachos muy reconocidos, tengamos a despachos o firmas o marcas Pritzker de alguna manera, con la participación de talentos jóvenes. A mí me encantaría decir eminentemente de universidades públicas, pero bueno, no lo puedo, digamos, decir, qué más me gustaría yo, ¿verdad? Pero es importante que sí haya y sí estamos buscando esta mezcla, ¿no? Entonces, en cada una de estas zonas que estamos, digamos, trabajando, son estas fórmulas que se van a estar y que se van a estar detonando, por lo cual yo te formulé esta solicitud de invitación, de tal suerte que podamos trabajar no solamente en un laboratorio urbano. Estamos haciendo la solicitud para hacer un laboratorio urbano en donde pues, académicos, investigadores de la facultad, de la unidad de posgrado de la facultad, participen con nosotros en este pensamiento, en esta necesidad de planear, en esta necesidad de generar las bases, porque luego por un lado tienes las bases, digamos, del concurso, pero necesitas toda la justificación que te lleva a estas bases, ¿no? Entonces necesitamos que este pensamiento colectivo, esta gran diversidad, esta gran riqueza que tiene la Universidad Nacional a través de la Facultad de Arquitectura pueda generar estas condiciones básicas de estos modelos, digamos, de concurso que se están haciendo como tal, y esa es la dinámica que nosotros vamos a estar haciendo. No sé si tenemos un poco de tiempo para hablar un poco de cada una en lo particular. Rápidamente, hay 5 de ellas, ¿sí? 3 como tal ya se han empezado, porque bueno, todo lo que hablo ahorita es teoría, pues esta justificación. La primera de ellas es una necesidad, digamos, de regeneración, de replanteamiento, de redensificar, de una remodelación importante en los esquemas de movilidad, como es la zona esta de Tlalpan, las 5 colonias que estamos mencionando. No sé si me ayudes, Gustavo, a ponerlas aquí para que las puedan observar. Eminentemente aquí tenemos ya una vocación económica que va a estar ahí y que va a crecer, y entonces se requieren generar elementos de contención y elementos de planeación para poder básicamente resolver una serie de necesidades, ¿no? Tenemos una tipología habitacional, si no me equivoco, tenemos casas que estaban hechas para 9 o 10 personas básicamente, si no me equivoco, y hoy tenemos vivienda unifamiliar en donde hoy residen solamente 1 o 2 personas en estas casas. Entonces es una de las áreas con mayor necesidad de redensificación. No sé si tenemos
ahí las cifras, ¿no? Es una población de 13.930 habitantes, ¿no? Una población flotante de 58.000 personas en estas 208 hectáreas. Nos queda claro que se necesita una redensificación sustentable, cualitativa, y se requiere el incremento y la presencia de servicios públicos como tal. Se requiere básicamente la necesidad de generar una intermodalidad del transporte público, por lo cual se está o se va a construir el CETRAN, no sé si lo pueden observar ahí, de Huipulco, que es básicamente la conversión del paradero, que hoy es un asco prácticamente como tal, y se tiene que transformar ese paradero en un centro de transferencia modal, donde conviva el metrobús, donde conviva el tren ligero, donde conviva básicamente diferentes sistemas de transporte, y se generen, digamos, áreas en las periferias de este polígono de estacionamientos subterráneos para, digamos, desasolvar o mitigar la presencia del automóvil dentro de esta periferia y generar un circuito de un transporte público interno que conecte con este circuito de intermodalidad y poder, insisto, desasolvar o mitigar en la medida de lo posible la presencia, digamos, de automóviles dentro de este polígono, sobre todo por aquí yo creo que es un tema importante para poder evidenciar esta necesidad de la rectoría del Estado. Aquí los institutos quieren hacer básicamente alrededor, si no me equivoco, de 70, ¿cuántos cajones de estacionamiento? ¿70.000? ¿80.000? Sí, alrededor de, menos, alrededor de 50.000 cajones. Bueno, más o menos es lo que estaba mencionando. Y por el otro lado, América Sur también. Entonces, si no tenemos, digamos, un plan de movilidad, todo esto que vengo platicando, bueno, pues eso es lo que nos va a llevar, ¿no? Pero esta zona no va a dejar de tener equipamientos, digamos, de salud. Lo que se requiere es, bueno, ¿cómo conviertes un problema en que hoy una falta de planeación ante la presencia de estos equipamientos vocacionales, cómo puedes transformar esto de una zona problemática en una zona con mayor círculos virtuosos, ¿no? Ya lo empezamos, y aquí prácticamente, y quiero subrayar, una de las cosas que, no me vas a dejar mentir, pocas veces se hace en la ciudad, sobre todo porque cuando no se hace se premia la especulación inmobiliaria. Este proyecto se anunció el 4 de diciembre. Para el 9 de enero estaba publicado el anteproyecto del plan maestro, y subrayo anteproyecto porque justamente lo que estaba publicado en internet para toda la ciudadanía, de manera abierta y transparente, cualquier persona podía ver qué es lo que se estaba planeando hacer ahí. Evidentemente salen elementos de especulación, pero cualquier ciudadano podía saber qué es lo que iba a pasar en el polígono. Lo que se ha venido trabajando y lo que se ha venido dando, y evidentemente como el gobierno de la ciudad, y particularmente no es ajeno a calidad de vida, necesitamos seguir reforzando los esquemas de comunicación social, pero lo que es fundamental es que se ha trabajado de manera importante con comités vecinales, pero también con ciudadanos. Hoy, de un proceso de absoluto rechazo, y cuando hablo de un promedio ponderado de unas 400 o 500 personas, porque para nosotros es importante una 10 o 200 personas, para nosotros es un absoluto rechazo, porque se rechaza lo que no se conoce, ¿verdad? Cuando sobre todo se le dice a la gente que van a abrir expropiaciones y que se les va a sacar de ahí. Hoy pasamos a un fenómeno en donde la gente está proponiendo, donde están participando, y esa es la manera, a pesar de que el instrumento normativo, que es otra de las cosas que deberíamos platicar, pero bueno, no hay suficientemente tiempo, el instrumento normativo que vamos a estar utilizando son las áreas de gestión estratégica, que es un instrumento normativo contemplado en la Ley de Desarrollo Urbano, que si bien no se ha implementado y que apenas se está instalando la propia comisión de las AGES, acabamos de terminar el reglamento como tal de las AGES, bueno, deberá pasar y pasará por conduce, pero que tampoco no queremos un conduce a modo, sino que queremos verdaderamente una participación de la ciudadanía en la medida de lo posible, ¿no? Y hoy tenemos una participación en lo que es la necesidad de un replanteamiento a través de un plan maestro, y este plan maestro va a responder a todas estas aristas que yo hablo de movilidad, de espacio público, de transporte, ante dos grandes mega desarrollos que el gobierno no puede hacer mutis, que el gobierno no puede ser indiferente, que es la regeneración o la renovación de los institutos y la presencia, digamos, en un espacio privado
no podemos tener una injerencia como tal. Lo que debemos hacer es modelar prácticamente estos desarrollos en función de un plan maestro, en función de una necesidad de entender de hacia dónde y cómo debe crecer la ciudad en este sentido. Básicamente, bueno, este es un tema de los equipamientos que estaremos teniendo por allá. Y el otro que es, digamos, de los que, bueno, ahorita me voy a ir a esto. Otro, digamos, que estamos próximos ya a sacar, y aquí me gustaría mucho, digamos, hacer la invitación formalmente para este laboratorio, es la necesidad de la regeneración, digamos, una de las zonas más importantes y más emblemáticas de la Ciudad de México, como es la zona rosa, y sobre todo una de las avenidas más importantes, en donde por un lado vemos cómo los incentivos fiscales regeneraron la avenida Reforma, pero por el otro lado tenemos que no generó esa permeabilidad en otra de las avenidas más importantes de la ciudad, como es la avenida Chapultepec. Entonces es el planteamiento de la reconversión de la avenida en un gran parque, digamos, peatonal, por arriba. Los automóviles transitan, tenemos ahí el render para que lo puedan mirar, los automóviles transiten por debajo, digamos, de la avenida, y hacer, digamos, un replanteamiento en cuanto a la necesidad de redensificar la propia avenida Chapultepec, con particularmente premiando e incentivando la presencia de actividades culturales y creativas, en donde las densidades responden básicamente, el otorgamiento de densidades respondan básicamente a dos grandes premisas, ¿no? Lo que le llamamos densidades verdes, todo el tema de la autosustentabilidad, y sobre todo que en los primeros pisos y en las bases tengamos presencia del sector cultural y del sector creativo, editoriales, que tengamos la presencia, digamos, de restaurantes, que tengamos la presencia de empresas de diseño, de videojuegos, todo lo que tenga que ver con la cadena de valor recreativa y cultural. Pero fundamentalmente lo que se requiere es regresarle a la ciudad un gran espacio público a través de este parque, generando a través del centro de transferencia modal. El proyecto es 1.2 kilómetros, que va desde el paradero, que también ya estamos próximos a anunciar, la reconversión del paradero al Central Chapultepec, hasta la glorieta de los Insurgentes, en donde evidentemente será concursable en materia de concurso la propia glorieta como tal, insistiendo en que por la avenida tenemos un gran parque lineal. Tenemos una calle, yo le llamaría más que un parque lineal, una calle completa, porque vamos a tener también la presencia, digamos, de un carril de ecobici, estamos haciendo el análisis del Metrobús, pero sobre todo la presencia de este parque, haciendo que los automóviles vayan por deprimidos y podamos hacer esta reactivación de la zona para, en una segunda fase, entrar a la regeneración de la zona rosa y haciendo una integración de lo que viene ya de Reforma con Avenida Chapultepec, y básicamente lo que hoy estamos buscando, que es que la gente que vive en la Juárez, en la Condesa, en la Escandón, puedan venir, digamos, a volver a habitar y generar un modelo de habitabilidad en esta avenida. Y bueno, uno de los temas más importantes, hacer estacionamientos subterráneos debajo de la avenida Chapultepec, para hacer, digamos, esta intermodalidad en donde puedas tú dejar el automóvil y puedas tomar, digamos, en Sevilla, en Insurgentes, puedas tomar, digamos, el metro, o puedas tomar la bicicleta, y es básicamente otro de los proyectos que estamos próximos a anunciar. Evidentemente esto, por la envergadura del proyecto, tanto financieramente como arquitectónicamente, estarán habiendo, digamos, concursos. En la parte, digamos, arquitectónica ya tenemos ciertos conceptuales con quienes hemos trabajado, pero evidentemente van a haber activadores dentro del propio parque donde se van a hacer concursables, y ahí ojalá que podamos tener la presencia, digamos, de la facultad. Y el tercero, que también, digamos, es importante, pues es la transformación, digamos, paulatina, yo me atrevo a decir que desde aquí a los próximos 30 años, de un polígono de cerca de 500 hectáreas que involucra pues uno de los elementos más importantes, como es la planta de asfalto, que es uno de los detonadores que va a estar ahí. Tenemos el estadio, digamos, Azteca, en donde también tenemos ahí áreas importantes de regeneración, y ahí estamos participando ya con la UAM, ojalá que con ustedes también podamos estar participando en un espacio, sobre todo en la planta de asfalto,
donde podamos generar condiciones de habitabilidad para una gran comunidad universitaria, como es la nuestra, la que tenemos acá, y sobre todo para una gran comunidad de investigadores, en donde hoy tienen la necesidad de recorrer grandes distancias para ir a sus centros, digamos, de vivienda o donde viven, y poder generar un gran campus donde los investigadores, donde los estudiantes puedan tener que ver con actividades de tecnología, con actividades de investigación y desarrollo, con lo cual se estará desarrollando, digamos, esta otra SODE con actividad tecnológica y de investigación. Aquí estará hospedada la Secretaría de Ciencia y Tecnología, vamos a tener la primera gran biblioteca digital del país y de la ciudad, vamos a tener un hackathon permanente, que es una fábrica de aplicaciones, una fábrica de software, entre otras cosas. Y bueno, básicamente es que esta planta de asfalto, que hoy básicamente pues, es ociosa, pueda generar el gran reto que tenemos aquí, es lo que lo decía en la plática, es que esto permee y que no tengamos otro gran gueto, sino que al final de cuentas esto permita generar, digamos, un modelo de incentivos para que se pueda ir generando de manera paulatina todo esto a través de lo que se está proyectando con las áreas de gestión estratégica. Sin mayor punto o comentario, a mí me interesa mucho escuchar los planteamientos, las dudas, los comentarios, y que esto pueda ser el inicio de, a lo mejor, de un ciclo de pláticas, porque la verdad es que los temas son amplios. Y bueno, todo esto cierro con que es un gran reto para la ciudad, pero evidentemente pues yo vengo del sector privado, es la primera vez que tengo la oportunidad y el privilegio de estar en el sector público, y yo no me vine a dormir en mis laureles, vine a trabajar por la ciudad, soy un enamorado de la ciudad y trato de ser día con día menos ignorante de los procesos de tomas de decisiones, y sobre todo que lo que hoy nos invierte en la planeación, mañana serán los costos que tendrán que afrontar las generaciones que nos habrán de seguir. Muchas gracias. Gracias por indicarme dónde queda el auditorio, si no me perdí. Gracias. Bueno, pues estamos en una cuenca de 9.600 kilómetros cuadrados. Aquí se encuentra nuestra gran ciudad. ¿Sí se escucha? Sí. Y son 16 delegaciones. Y dentro de cada delegación existen diferentes condicionantes, diferentes tipos de suelo, diferente topografía, y hace falta muchísimo trabajo en todas, ¿sí? Pero quisiera referirme a algo que vemos y como que no vemos, es el perímetro B del centro histórico. El centro histórico ya luce diferente, pero el perímetro B, que es mayor, está sin atención. Ahora estamos trabajando un poquito en una sesión y regresando a hacer algo sobre el perímetro B, tratándolo. Pero lo que quiero decirles es que estamos dispuestos como facultad a apoyar en todas las delegaciones. Tenemos urgencia no solo de proponer, sino de hacer. Creo que pues, haríamos muy buen equipo. Muchas gracias, de tal suerte que para eso hemos formulado ya la invitación aquí al señor director. Estamos seguros que habrá resonancia a esta invitación. Y usted lo dijo, yo creo que es momento también de hacer, pero la ciudad, salvo su mejor punto de vista, yo creo que ya no puede seguir fabricando distancias. Esta ciudad ya no merece y no requiere, insisto, salvo su mejor opinión, de más segundos pisos, de fabricar más distancias. Lo que necesitamos generar son modelos de comunidad. Necesitamos entender que los modelos de seguridad pública no se resuelven con más patrullas en las calles, ni pintando banquetas, ni metiéndole más luz. Se tiene que generar inteligencia colectiva. Por eso es fundamental esta presencia y esta, digamos, simbiosis entre la academia y el sector gubernamental. Entonces, ayúdenos a activar estas neuronas del gobierno. Gracias.
Hola. Hola. Hablabas mucho de la centralidad y de cómo estamos siempre queriendo llegar a la centralidad, ¿no? Cómo no nos queremos mover y cómo es importante ver el norte, el oriente de la ciudad. Y tengo una pregunta, ¿por qué los 3 grandes proyectos siguen en el centro? Bueno, ¿Qué pasa con el norte, no? Por ejemplo. Bueno, tu pregunta es muy importante, pero los tres proyectos no están en el centro, 2 de ellos están en el sur, ¿no? Estamos hablando de Ciudad de la Salud y estamos hablando de la parte que acabo de mostrar del futuro, están en el sur. Pero entiendo muy bien tu lógica y entiendo muy bien tu pregunta, sobre todo lo platicamos el otro día en Iztapalapa, que es una de las partes más importantes, ¿no? Que es fundamental. Mira, como no me gusta contestar como político, prefiero decirte que mejor no te contesto, ¿no? No, de verdad, porque no me gusta decirte mentiras o tener que rebuscar la respuesta. Si estuviera en mis manos la planeación urbana de la ciudad, yo te podría contestar. Pero a mí lo que me da, básicamente, es un inventario de hacia dónde económica y financieramente se pueden hacer estos. Insisto, parto yo de esta cachucha ahorita, véanme. Insisto, yo soy un gran ignorante en materia urbanística y en materia arquitectónica, pero como aficionado y hoy como responsable de generar los modelos económico-financieros de la ciudad, lo primero que hago es observar, partiendo de estas premisas de factibilidad y de desarrollo urbano, dónde hay estos alcances económicos financieros, ¿no? Sin duda alguna, el Estado tendría que estar en estas áreas o en estas zonas, evidentemente, pero es muy difícil que lo haga a través de esquemas de asociaciones público-privadas, porque no hay estos elementos como tal, o sí los hay, pero definitivamente yo concuerdo con tu pregunta, ¿no? Entonces, me parece que es clarísimo que hacia allá es, lejos de modelar el crecimiento como tal, debe de atenderse lo que yo he venido diciendo, la necesidad y el incremento de servicios públicos, porque si tú no atiendes lo que tú hoy estás mencionando, si tú no atiendes esa población que hoy es residente, esa población que tú no atiendes se vuelve población flotante y que se traslada a otras partes de la ciudad y entonces te genera enormes problemas, digamos, de movilidad. Entonces, digo, yo lo único que te puedo contar es que concuerdo con tu punto de vista, pero insisto que pues, traigo la cachucha de calidad de vida. Si quieres, luego nos tomamos un café y platicamos y te contesto mi punto de vista personal. Por favor. No, del tema. Hola, Pamela Castro, de la... Pamela Castro es la coordinadora de la licenciatura en urbanismo. Y el que está junto es el coordinador, César González Espá, es el coordinador de la licenciatura en arquitectura y paisaje. La que habló era arquitecta paisajista. Bueno, te felicito por la mitad de la plática. La otra mitad, pues bueno, más o menos. Porque me parece muy, bueno, por la mitad de las cosas muy innovadoras, o sobre todo no innovador, sino que vengas y lo digas. Porque obviamente, y pues aquí ya lo sabíamos, pues, ¿no? Y lo sabíamos desde hace mucho tiempo, no desde hace 2, 3, desde hace 20 años. Pero bueno, está bien y siempre se agradece que se reconozcan esas necesidades. La otra cuestión, la segunda mitad, obviamente sí me interesan los proyectos, definitivamente, pero la segunda, yo lo que hubiera esperado para la segunda mitad era que nos dijeras cómo le piensan hacer para hacer estas cosas. Me voy a tardar 2 horas. Pues no importa, aquí llevamos 20 años hablando de ello, ¿vale? Esa es mi especialidad, ¿cómo? Porque, bueno, hay muchas cosas que no me gustaron, pero no, o sea, esa de la biplaneación, bueno, no me gustó, o sea, sí, yo diría tal vez la bitcorrupción, ¿no? Porque la planeación... Como yo estoy a favor de la planeación. Sí. Bueno, por eso le dediqué 25 minutos de la plática de la plana planeación, la cuestión es que para hacer estos proyectos yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí veo algunas cosas que sí realmente sí me podrían estar preocupando. Hablaste sobre los esquemas de financiamiento, pero no se ve un cambio significativo en los concentradores de riqueza o de las generaciones de riqueza. Entonces, finalmente estos proyectos van a seguir estando en ese punto. Y otro de los puntos que sí nos causó un poco de aquí de
comentario, es que el gobierno no posee nada y no es dueño de nada, porque se dijo, o sea, es que pues, nosotros es toda la ciudad y somos los propietarios. Pues no es cierto, somos administradores, ¿no? En realidad los propietarios son todos, y entonces la riqueza debería de ser de todos, y las oportunidades de generación y de regeneración de riqueza debería ser de todos. Entonces, en estos proyectos, o sea, yo soy urbanista, yo sé lo que eso implica, no se han hecho instrumentos realmente para que le lleguen las oportunidades de riqueza a las gentes, y no a los 10 o a otros 10 que se hagan más ricos de México. Entonces ahí sí, obviamente estos planos de colores, digo, están bien, pero no nos sorprenden, pues, o sea, es lo que hacemos nosotros todos los días. Lo que sería realmente donde tenemos que trabajar son en instrumentos para que estas cosas se hagan y para que las gentes que viven allí tengan las oportunidades de generar riqueza y de hacer cosas con sus patrimonios. Esa es una cuestión. La otra... Déjame contestarte, porque si no se me olvida. ¿Me das permiso? Okay. Gracias. Mira, yo creo que hay un diferenciador importante en donde sí hay un tema de creatividad fundamental. Evidentemente esto no, como tú dices, esto se hace diario. Pero me parece que es increíble que en gobiernos de izquierda, en los últimos años, tú hablas de la preservación del patrimonio público, y evidentemente yo, como una persona que me considero de izquierda, no milito en ningún partido político, pero me considero una persona de izquierda, lo primero que hice, insisto, como financiero, es ver cuánto le genera de ingresos al metro la publicidad, o cuánto le genera en los PATRs de ingresos al gobierno de la ciudad. Te cuento con los dedos de las manos lo que le genera, ¿no? Entonces, ¿qué es una verdadera privatización? Lo que hace, digamos, lo que se quiere hacer, o una concesión que al final de cuentas no le genere ingresos a la ciudad. Al final de cuentas llegas al mismo punto. El usufructo de un bien público sin que le represente ingresos sustantivos al gobierno, eso es una privatización, porque es una privatización disfrazada. Pues si tú le concesionas a un particular un bien, y ese particular que le entregas por 30 o 35 años un bien y no le genera ingresos importantes al gobierno, pues esa es una eminente privatización. Estás trasladando el usufructo a un particular. Sí son inversiones a riesgo, pero evidentemente lo que está empezando a cambiar, y no en el gobierno, en todo el gobierno de la ciudad, en algunas partes, es la premisa que tiene calidad de vida, es que si bien, y desde el punto de vista sociológico coincido, evidentemente la ciudad es de todos, pero jurídicamente, te hablo como abogado, el patrimonio de la ciudad lo ostenta, tiene la propiedad y la posesión del gobierno de la ciudad. Entonces mi chamba, mi trabajo en el gobierno es hacer que lo que se está concesionando y no le genera ingresos al gobierno, hoy le empiece a generar, precisamente para que no, yo entiendo tu pregunta, es que a quien se le concesiona o a quien hace estos proyectos, pues casi siempre son los mismos, es un poquito hacia dónde va, y que al final de cuentas estas grandes obras o estas grandes, digamos, elementos de infraestructura, de equipamientos que se hacen, al final de cuentas no se vienen traduciendo en la presencia, digamos, de mayor diversidad económico-social y en la presencia, digamos, de satisfactores que generen la mayor calidad de vida o elementos que contribuyan al enriquecimiento de la gente más necesitada. Digamos que partiendo de que tienes evidentemente razón, lo que tenemos que hacer primero, punto número uno, mi trabajo es hacer que lo que se le concesionaba al particular que no le representaba ingresos, hoy le genere ingresos al gobierno, y que esos ingresos que se generen se distribuyan de manera más inteligente, no del otro lado de la ciudad, que se generen en el lugar donde se están dando. Pero tú me puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si en Polanco o en la Nueva Granada, ahí, pues ahí todo el mundo tiene dinero, ¿verdad? Pero pues en Iztapalapa, en otras zonas donde se requieren, bueno, si no son generadores, ¿cómo lo vas a llevar? Entonces ahí está la necesidad redistributiva que debe de también tener el Estado, y eso ahí coincido contigo, ¿verdad? Pero mi primer punto es salvaguardar, y por eso yo insisto con esta cachucha, por eso es importante que en una siguiente plática
pues esté aquí el ingeniero Numa para que él también pueda responder este tema, ¿no? Yo concuerdo contigo, pero evidentemente mi trabajo es hacer que se salvaguarde el patrimonio del gobierno de la ciudad y se incremente el valor como tal de lo que tiene el gobierno. Estoy de acuerdo, pero la ciudad no nada más es del patrimonio público, sino hay patrimonios de todos. Entonces creo que también una de las cosas, o sea, el gobierno sale ganando si se transparenta, por ejemplo, en hacer más fácil los negocios y en que se paguen impuestos sobre eso. Obviamente como urbanista yo pienso de esa manera, no pienso de la iniciativa privada. Ese es un problema. La otra cuestión que no tiene que ver con eso, porque nos lleva mucho tiempo, bueno, la recuperación de plurales y todo eso, pero cuando se habla de oportunidades para los despachos de jóvenes, y aquí tengo que hablar por los jóvenes con los que yo tratar de coordinar algo, es cuando se habla de proyectos arquitectónicos, sí se les da las oportunidades, pero cuando se trata de proyectos urbanos, ahí sí no, porque es mucho dinero y los jóvenes no saben. Entonces así como que, oye, pero aquí también hay jóvenes urbanistas que tal vez saben hacer eso. Ya sé que no depende de ti, pero bueno, pues finalmente yo lo tengo que decir, porque las oportunidades les dan a los jóvenes arquitectos y no a los jóvenes urbanistas. Y eso, jóvenes diría yo de 40 para abajo, porque no se les han dado, porque no se les han dado, porque los urbanistas son de 80 y 70 años los que siguen haciendo esos proyectos. Entonces, bueno, ¿no? O sea, ahí sí es una amplitud de la juventud. Y si no, los que van saliendo, ahorita llegué tarde porque unos jóvenes urbanistas no saben dónde trabajar y hay mucho por hacer. Entonces, cuando se trata de proyectos urbanos, nunca se los dan a jóvenes urbanistas. Entonces, es la mitad de la realidad o de lo que quieren hacer, ¿no? Yo sé que es de gran envergadura, pero aquí estamos instruyendo a gente para que sepa manejar esas cosas, ¿no? Coincido, por eso queremos hacer este laboratorio, ojalá que nos ayuden y otras cosas más. Nosotros estamos abiertos definitivamente y bueno, yo soy egresado de una universidad pública y lo insisto y lo voy a decir aunque no esté bien, pero yo creo que sobre todo en la UNAM y aquí en la Facultad de Arquitectura, esta gran diversidad social y esta gran riqueza de pensamiento pues está aquí, así que yo de verdad quedo muy interesado para que podamos materializar este instrumento, lo que ustedes consideren, pero de entrada necesitamos muchos arquitectos en nuestras oficinas, necesitamos gente que haga desde servicio social, que quieran trabajar, en fin, varias cosas, ¿no? Entonces, pues yo les extiendo también la cordial invitación para que podamos trabajar a través de aquí del maestro Gómez Peltier y que pues quien quiera escribirme directamente, yo en mi Twitter lo contesto casi todo el tiempo, @SimonLevyMX, yo contesto todo, oportunidades de empleo, lo que sea, o de pasantías o servicio social, muy bienvenido, ¿no? @SimonLevy con BCKY-MX. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta personal. ¿Se puede? Bueno, detrás de todo estos proyectos se requiere una gran inversión y creo yo que el Estado no tiene la suficiente capacidad económica como para invertir. A mí me gustaría saber quién está apoyando este tipo de iniciativas, porque, bueno, puedo hacer una cuestión asimilable del apellido Levy con Eduardo Levy, no sé si Eduardo Levy, Isidoro Levy y Carlos de Levy tengan algo que ver. Me hubiera hecho más directa la pregunta. Dígame, ¿usted está invirtiendo indirectamente en las obras? Así. No, bien, muchas gracias. Y me es importante hacer la aclaración, porque curiosamente, y aquí sí me voy a echar un comercial, perdón, porque creo que es digno de destacar, Calidad de Vida es una empresa de gobierno, y lo digo porque mucha gente piensa que es mi empresa, de verdad, porque yo venía del sector privado. Es una empresa que creó Marcelo Ebrard en el año 2007. Yo la recibí con una pérdida de 39 millones de pesos. O sea, Calidad de Vida empezó a hacer 3 proyectos: el Centro de Transferencia Modal en Rosario, el estacionamiento de Plaza La República, que tenía 3 años parado y no lo terminaba, y los centros varoniles de seguridad penitenciaria. A este año 4 meses que estamos, de 39 millones de pesos, capitalizamos Calidad de Vida con 239 millones de pesos. ¿Cómo? Había desperdigados
todos los terrenos que tenía Calidad de Vida que no estaban dentro de su patrimonio y que al final de cuentas pues, tienen un valor importante. Entonces logramos aportarlos, digamos, al patrimonio de Calidad de Vida, que sí, es un patrimonio de todos los habitantes de la ciudad, pero también de la Ciudad de México, ¿no? Entonces pasamos de una pérdida de 39 millones de pesos a un capital de 239 millones de pesos. Calidad de Vida, ahorita voy a responder, nada más para evidenciar la importancia que tiene Calidad de Vida. Con Calidad de Vida ha recibido desde el 2007 59 millones de pesos de presupuesto público. No es ni el presupuesto de un año de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República. Pero con 59 millones de pesos ha generado una inversión del sector privado a proyectos, con estos 3 proyectos, de 1.260 millones de pesos. Esto quiere decir que por cada peso de presupuesto público que el gobierno de la ciudad le ha destinado a Calidad de Vida ha generado casi 25 pesos, 24.86 pesos de inversión privada. Es una rentabilidad de 2.480%. Entonces, digo todo esto porque Calidad de Vida tiene un potencial enorme, enorme. No había durado los anteriores directores, bueno, el último director es el actual secretario de Finanzas, y los anteriores duraron alrededor de 7 u 8 meses en el cargo. Pero Calidad de Vida es una empresa pública del gobierno, una empresa importantísima, con lo cual requiere necesariamente por los proyectos que están haciendo de modelos de transparencia fundamentales. Lo primero que yo le pedí al jefe de gobierno, y que el jefe de gobierno fue su instrucción, es la instalación de un consejo consultivo ciudadano, en donde está gente como Jacob Zabludowski, como la señora Ángeles González Gamio, están académicos, están arquitectos, están gente pues, de renombre importante, para que supervisaran. ¿Perdón? Sí, Cecilia Martínez, que me imagino todos ustedes la deben de conocer. Gente con una probidad moral muy importante. Y yo lo pedí porque cada una de mis sesiones, quienes vean Twitter, vean mi timeline, de verdad, cada una, yo publico estados financieros. O sea, para mí la transparencia es un tema muy importante, porque yo soy un chavo, soy un cuate que no tengo ni padrinos políticos, ni milito en un partido político. Yo vengo de una formación académica y soy un emprendedor. A mí nadie me ha regalado nada. Y para mí sí es muy importante mi reputación y mi prestigio personal, porque al final de cuentas no tengo nadie. Yo, terminando esto, yo ni diputado, ni esto, ni lo otro. Digo, no lo sé, ¿verdad? Pero es algo que tendré que trabajar yo en lo personal. Pero a mí nadie me ha regalado nada, por lo cual la transparencia para mí es muy importante. Entonces, este consejo consultivo fundamentalmente me audita y me verifica cada una de las tomas, digamos, de decisiones. Y le respondo, no hay ningún levy, ni todos mis paisanos me han buscado, se lo digo, me han buscado y pues, piensan que porque pues, yo estoy ahí, pues luego van a ser ahí. Ni uno solo. Ustedes pueden pedir al InfoDF toda la lista de proveedores de Calidad de Vida, que para el presupuesto, no importa, aunque sea un peso de presupuesto público, pero no hay un solo proveedor que tenga, digamos, evidentemente correlación en lo personal, ni directa ni indirecta, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, el gobierno de la ciudad, a través, digamos, de Calidad de Vida, está haciendo estos esquemas de coinversión, y a mí la ley de contabilidad y gasto eficiente del Distrito Federal no me obliga a hacer licitaciones, porque son esquemas y procesos de coinversión. Sin embargo, yo le abría a mi consejo consultivo el sondeo para que ellos básicamente me aportaran, me sugirieran quién quisiera invertir. El proyecto, digamos, de Chapultepec, estamos próximos estamos construyendo un esquema para abrirlo de manera pública, ¿no? O sea, la ley no nos obliga a hacer licitaciones, pero estamos trabajando de manera fehaciente en modelos y en procesos de transparencia. Eso es muy importante para nosotros, de tal manera, y bueno, también contesto, Carlos Slim no va a invertir en esto, no está invirtiendo ni va a invertir en esto, entonces ni tampoco ningún levy, ¿no? Pero es importante su pregunta, porque son, digamos, proyectos con mucha, digamos, una gran necesidad económica, de recursos como tal, pero que también deben de revertir, al final de cuentas, en la transparencia, porque lo que me dicen es, yo como abogado dicen, bueno, pues ¿por qué voy a hacer? No entra en ley de obra pública porque no se requieren recursos públicos. Pero a ver, la infraestructura pública como tal sí es un bien público, entonces debe de todas maneras sujetarse a ciertos esquemas o ciertos procesos, digamos,
de escrutinios como tal. Por lo tanto, este consejo consultivo que se tiene pues nos está ayudando básicamente a participar en esto, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que cualquier duda, cuestión, digamos, que les estoy diciendo, pues puedan participar. Acabo de publicar los estados financieros de calidad de vida, que es algo que también no se hacía, en donde ya pues queda claro esta capitalización que se le hace a la entidad, de tal manera que pues es importante pues dar esta certeza jurídica, esta certeza económica a los proyectos que se vienen haciendo. No sé si le respondí. Está bien, gracias. De nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy urbanista, mi nombre es Maggie Franco. Y bueno, tengo como dos asuntos, no son tanto preguntas, pero bueno, un poco preguntas. La primera es, cuando vimos el mapa de la zona del futuro, que es en la colonia Aztecas y todo esto, te referiste a ella como una zona ociosa. No sé en qué sentido ves la palabra de ocioso. Yo lo sentí como un poco como en el sentido de que está ahí haciendo nada. Bueno, pero yo lo podría, de todas formas, podría decirte que no es para nada ociosa, porque más bien, bueno, de ahí mejor parte de la otra pregunta, que es cómo obtener todas estas pequeñas capitales, pequeños plusvalías y divisas que se están generando. Esta zona de Aztecas y Santo Domingo y todo aquí son zonas sumamente dinámicas. Me refería a la planta de asfalto, a eso me refería, okay. No me refería a las periferias. Bueno, de todos modos, ¿no? En esa zona es donde... No, la planta de asfalto sí es ociosa. Ah, ok. Bueno, pero en ese sentido, la zona en donde están planteando toda esta ciudad futura no es para nada una zona ociosa, además de la planta de asfalto, ¿no? Entonces yo creo que el problema que está aquí, o bueno, no sé si el problema, sino más bien en donde no han volteado a ver, y sería como una observación, es que las zonas son dinámicas. Por ejemplo, la zona de hospitales, la zona rosa, etc. Porque existen una gran complejidad de actividades y dinámicas que hay ahí, ¿no? En ese sentido, creo que más bien no hay instrumentos o no hay unas formas de sacarle dinero a todo lo que ya está haciéndose ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en la zona de Aztecas, muchísima gente utiliza su banqueta o su calle, está mal, ¿no? De alguna forma, pero está utilizando esta rentabilidad que le da la accesibilidad para tener dinero. ¿Quién está regulando de alguna forma este dinero? Nadie. O sea, nadie va y le cobra por tener un puesto ambulante, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una pérdida un poco de la capitalización, pero que no está precisamente subutilizada. Entonces, mi pregunta sería si ustedes ya han pensado en esto, de que el comercio informal o el comercio, digamos, lo local, también puede ser una alternativa de generación de dinero para la ciudad. Sí, bueno, lo que se refería, como se hace, el predio de la planta de asfalto, que es el que vemos acá en claro, tiene 18 hectáreas, 15 son las que se plantean para el proyecto, el restante son de la propia Universidad Nacional. Recientemente se formalizó la donación de parte del gobierno de la ciudad a la universidad de esa parte del predio. Evidentemente en esta presentación hay pocos elementos técnicos, no son claros de qué es, cómo se pretende resolver el tema, cómo llegar a los cómo vamos a plantear esto. Yo lo que nos queda claro en calidad de vida es que hacer un urbanismo de dibujitos y colorcitos no nos va a llevar absolutamente a ningún lado, y que un tema que es fundamental para poder desarrollar estos temas, como lo bien lo mencionabas, es el tema de los instrumentos normativos para el desarrollo urbano. Si no logramos que haya nuevos instrumentos de captación, de recuperación y distribución de plusvalías del desarrollo urbano, va a ser muy difícil conseguir los recursos para desarrollar tanto la infraestructura urbana básica como para poder desarrollar proyectos dentro de los grandes equipamientos. Aquí, por ejemplo, lo que vemos en tonos claros es suelo con un potencial de desarrollo. Muchos de ellos son equipamientos. El Parque Guayamilpas, uno de los más grandes de la ciudad, que carece de muchas veces, pues es un gran parte, pero bueno, eso implica muchos costos. El tema es cómo empezar a desarrollar y pasar, particularmente en esta zona, lo que nosotros llamamos transitar de lo unifamiliar a lo plurifamiliar.
poder generar una nueva oferta de viviendas, una oferta de viviendas plural, una oferta de viviendas diversa, sin que por ello implique necesariamente que la gente tenga que ser forzada o tenga que salir. Habrá mucha gente que también lo quiera hacer, pero yo me imagino que hoy vender una casa en la colonia Jusco debe ser una cosa que debe llevar muchos años, lograr colocar en el mercado secundario por su origen, por su lógica de autoconstrucción, etc. Y lo que estamos formulando son estos mecanismos de captación de plusvalías que nos permitan regenerar en inversión, y también lo que hay que desarrollar muy bien son qué modelo de vivienda queremos que se desarrolle, digamos, en esta zona, ¿no? En esta zona de vivienda de autoconstrucción popular, hacia dónde puede transitar hacia un modelo de vivienda plural y multifamiliar. Ahí la parte arquitectónica me parece que es fundamental en función de las características que tiene la zona. Lo mismo dentro de la colonia Juárez, ¿no? Dentro de la zona rosa, qué tipo de vivienda queremos que suceda ahí, con qué características tiene que suceder, hacia quién va dirigida y de qué manera podemos financiar esa cantidad de viviendas. En este caso, o sea, aquí nosotros calculamos que es posible generar 58.400 viviendas en un tiempo esperado de aproximadamente 15 años, ¿no? Son 4,5 millones de metros cuadrados de construcción de vivienda. ¿Cómo vamos a generar eso? ¿Qué tipo de vivienda queremos generar? ¿Para quién va a ser esa vivienda? ¿Cuánto cuesta generar esa vivienda? ¿Cómo podemos captar en toda esta superficie de más de 500 hectáreas, captar una población esperada nueva de 200, 12.000 personas? Esas son las preguntas que hoy tenemos que encontrar la respuesta, y que como parte de las ODES, la academia, en particular la Universidad Nacional, de la cual yo también pertenezco, por ahí mismo de la metida del doctor Rick, me parece que es fundamental en este proceso, y es también la invitación, ¿no?, a decir cómo podemos encontrar esas soluciones. Yo soy uno de los urbanistas antiguos de la universidad, porque cuando el otro día me referí a compañeros de mi edad y más, como los viejos, y les comentaba el director que varios de ellos me reclamaron, entonces ahora usaré la palabra antiguos para que no salgan ofendidos los colegas de mi edad más. El año pasado a don Marcelo Hernández hicimos un proyecto de esta facultad de arquitectura que nos pidieron a través de la CEDUBI. Hicimos un proyecto precisamente para captación de plusvalías. Entonces, ese proyecto es un proyecto precisamente pagado, nos pagaron por facultad, un proyecto que se hizo con la participación de aproximadamente unos 20 profesores que aportaron ideas, y yo los invitaré a ustedes a que lo leyeran, porque ahí está pagado, no es por la universidad, en todo caso, pero hay múltiples instrumentos, hay una cantidad importante de instrumentos. Es un proyecto que tiene el gobierno del Distrito Federal, como muchos proyectos que les hemos hecho en la Facultad de Arquitectura, que luego ya no los encuentran por cambio de administración, pues para que llegan a tener, y si no, la propia facultad se va a dar de nuevo. Yo creo que en captura de plusvalías, yo quisiera hacer dos aclaraciones. A ver, dos aclaraciones. Uno, el gobierno del Distrito Federal es dueño, porque sí es dueño, el Distrito Federal es propietario de las calles, las avenidas, los parques, las plazas, eso no es duda, el resto de las ciudades de la iniciativa. Entonces, cuidado que se habla de quién es dueño de la ciudad, pues cada uno de los dueños de cada uno de los terrenos, de cada una de las casas, edificios, son nuevos. Entonces, el gobierno federal sí puede, con toda certeza, operar sobre esta propiedad de los dueños. Puede usted, desde luego, impulsar el proyecto de la no hay duda, porque el lugar está precioso. Pero no puede usted decir que se hace a los lados. ¿Qué hace qué? A los lados de la porque no se puede. Eso está en las regulaciones urbanas que dependen de la Secretaría de Desarrollo Urbano, o puede ser en algún polígono de actuación o un propio plan parcial. No, justamente es el área de gestión estratégica. Está bien, área de gestión estratégica, puede ser así, pero no pueden, se pueden dar los usos del suelo
es lo que define lo que podría ser cada persona en particular, en un particular predio particular. Y eso lo lleva a usted a que tenga que hacer planes de desarrollo urbano dentro de la modalidad que usted desee. Sí. Una vez aprobado por la Asamblea Legislativa, son ley y se permite hacer eso. Ahora, lo que hay un punto que a mí me preocupa mucho, que es cuando se habla de que no se beneficia a la ciudad de lo que gana la iniciativa privada. A ver, estamos haciendo un estudio y estamos viendo cuánto es la ganancia de un productor de vivienda de clase, de interés social casi no es de la Ciudad de México, pero de vivienda media, vivienda, digamos, en 100, 800 mil pesos, ¿qué utilidad tiene? Y tienen utilidades de tal manera que entran en el rango alto de pago de impuestos sobre la renta. Y tienen que pagar el 31% de impuestos sobre la renta. Y además, le costaría mucho trabajo a una empresa de estas demostrar todo el IVA, porque es dificilísimo demostrar todo el IVA. Las empresas que mejor funcionan para demostrar el IVA, las muy bien organizadas, pueden demostrar el 12% de IVA, el 3% de lo que necesita incluso demostrar la transferencia de la ley. Entonces, los impuestos reales que paga una empresa privada en México dedicada a la operación inmobiliaria andan alrededor de 35-40%. Pero son impuestos federales. Son impuestos federales. Por eso, lea el artículo, la propuesta que decimos. Hay que hacer una reforma en la Constitución en el impuesto sobre la renta, para que parte del impuesto sobre la renta se quede en los lugares de origen. No meter más impuestos, ya no meter más impuestos. Pero hay que hacer una reforma en la Constitución, porque hay que hacerla, porque el impuesto sobre la renta viene de la Constitución. Entonces, si hacemos esa reforma, tendríamos la posibilidad de decir, a ver, de este 30-40% que se queda a la cartera de Hacienda, entonces, que el lugar en donde esta afectación, donde se va a la afectación por los trabajos, se quede, vamos a decir, el 20%. Y usted en un corredor de esa naturaleza podría recuperar, probablemente, como es el caso del estudio que hicimos para la zona de la Alameda. El gobierno federal invirtió $50 millones y las obras que se hicieron fueron por $900 millones en frente a la Alameda, en la época del PG. Entonces, si hay manera de hacer negocios, hay que sacarse de negocios de la Secretaría de Hacienda, hay que transferirlo, hay que hacer esa reforma. Bueno, yo coincido. Y luego hay otra más, el impuesto sobre la renta. Este año, estamos precisamente viendo eso, en este año el impuesto sobre la renta de todo el país, fueron 43 mil millones de pesos. Y el gobierno del Distrito Federal recuperó, hay dos versiones. La versión de Banobras, el 27% de ese total impuesto sobre la renta, 10 mil millones de pesos. Y fíjense, y eso es el 30% de 9 millones de personas que vivimos aquí en esta ciudad, le pagamos el 26, como el 30% del impuesto predial al país. Y ese dinero sí es del gobierno. Y déjenme decir una cosa que es importante, hablando de importes de dinero que llega a las arcas del gobierno federal. Hace 4 años recuperamos 6.300 millones de pesos por impuestos sobre la renta. Este año van a ser 10.000 millones de pesos. O sea que hemos tenido un importantísimo aumento de recaudación. Entonces yo creo que el tema económico de la ciudad lo podemos empezar a ver por las enormes recaudaciones que tiene el gobierno federal y a dónde van. Ese es un trabajo que usted está haciendo, que vamos a pagar. ¿A dónde se redistribuye este dinero? Porque dinero es de la ciudad que más recupera dinero, de todas las ciudades del mundo, por mucho. Por eso la necesidad de la reforma política, pero suscribo su comentario pero a lo que yo me refería es que la riqueza, no me refiero, digamos, a la riqueza tributaria, me refiero al sistema de las concesiones que operan en la Ciudad de México, que no generan los ingresos debidos que se tienen que dar. Perdóname, ahí también estoy de acuerdo. Si usted me da a mí las facilidades para hacer un edificio, voy a poner un número bajito de $100 millones, para los más caros. Esos $100 millones, yo, por la venta, porque voy a tener, le voy a generar a la federación, a través del impuesto sobre la renta, entre 35 y 40%, si pago bien los impuestos. Yo me refiero, si por ejemplo yo le voy a concesionar infraestructura pública a usted para que usted la opere, usted tenga el usufructo y usted no le paga al gobierno de la ciudad. No, las empresas público-privadas también van a pagar, afuera se tienen que pagar impuestos sobre la renta, desde luego. Correcto. Y de agárrese, por eso hay que hacer la reforma constitucional para que parte de ese impuesto quede acá. Esa es una, pero también debe de pagar impuesto predial.
gracias. Creo que tengo una pregunta aquí. ¿Ya? Mire, vamos a tener que cerrar porque entre otras cosas Simón tiene que retirarse. Creo que hoy te agradezco yo que hayas estado aquí, o les agradezco que hayan estado aquí. Los vamos a volver a invitar otras muchas veces y sobre todo creo que, como se pudieron dar cuenta, existen muchas posibilidades de participación conjunta. Básicamente, ahorita con el doctor Grino, con Pamela Castro, creo que es importante que la universidad pueda dar una plataforma con una visión que finalmente puede complementar o puede en algunos casos modificar algunas tomas de decisión. Yo de entrada les pediría, por tu conducto, si me lo permites, a todos los jóvenes, a los académicos, a los investigadores, sobre todo a quienes están hoy por hoy egresando, quienes están teniendo una oportunidad, que se acerquen a nosotros, porque el binomio, la fórmula de la academia, de la universidad con calidad de vida es un tema que venimos trabajando y a mí me interesa mucho impulsar y apoyar en la medida de lo posible a nuevos talentos, así que estamos a sus órdenes por ahí. Muchas gracias por la oportunidad y por haber estado aquí con ustedes. Gracias.